Permanentemente nos preguntamos a qué se debe que algunas personas avanzan más en la vida, personas de las cuales denominamos que son personas exitosas porque alcanzan sus metas y objetivos. ¿A qué se deberá que esas personas lo logran? Y también a qué se deberá que hay personas que no pueden avanzar en su vida como ellos quisieran. Bienvenidos nuevamente a una emisión de En tu Mente, un programa de Conecta Televisión desde el Retiro Antioquia. El tema para hoy: influencia irresistible. Se ha identificado de que hay una relación directa entre los pensamientos y las emociones, y también que las emociones llevan el mayor porcentaje al momento de tomar las diferentes decisiones en nuestra vida. Entonces vamos a analizar un poco cómo funciona esa parte. Dentro del tema de impactar en las otras personas o que impacten en nosotros, hay un complemento entre dos factores. Uno es ese factor de la comunicación verbal, que es lo que se está emitiendo por medio de las palabras, y esa comunicación no verbal, que es lo que estoy emitiendo y transmitiendo permanentemente con mi conducta, con mis movimientos y con mis gestos. Para que generemos una mejor recordación o un mejor impacto en las otras personas, es muy importante tener en cuenta el poder unir estas dos partes, la parte verbal y la física, complementarla en lo que se conoce como el efecto paraverbal, para poder generar en la otra persona una sensación y una emoción agradable, para que cuando nos vea o nos escuche, inmediatamente dentro de ella se active esa sensación agradable, permitiendo que nos vean como personas que permanentemente estamos aportando o somos personas que estamos ayudando. Vamos a ver entonces cómo, por medio de la corporalidad de los gestos, nosotros manifestamos una gran cantidad de cosas. ¿Cómo qué? Como por ejemplo el estado anímico. Miremos por unos segundos esa imagen que hay allí. Podemos ver, identificar sin palabras, sin escuchar absolutamente nada, de que esa pareja está llevando un momento de conflicto. Simplemente deducimos esa información basados en los gestos y en las posiciones que quedaron ahí en ese momento en esa imagen. Miremos esta otra. ¿Qué percibimos en esta imagen? En esta imagen ocurre una situación contraria, y es que si vemos la posición de los cuerpos, ya están en una posición abierta, se genera sonrisa, se generan miradas, ya es una situación de aceptación. Entonces, tengamos muy presente de que hay unos factores que influyen para que los demás, de manera inconsciente, dentro de ese lenguaje del cuerpo, perciban en nosotros si estamos generando sensaciones y emociones abiertas o emociones cerradas. Entonces, dentro de esa parte de las posiciones es muy importante identificar que la parte frontal de nuestro cuerpo es lo que se conoce como el área ventral, lo que tiene que ver desde la parte del vientre hasta la parte del pecho, los hombros, porque ahí es donde está la caja torácica y están nuestros órganos vitales. Es esa área la que nosotros percibimos como vulnerable. Y la parte de atrás de nuestro cuerpo es la que llamamos como la zona dorsal. Entonces, dependiendo de qué es lo que quiero emitir, voy a generar movimientos y gestos acordes a esa sensación que estoy percibiendo. Si miramos en esta imagen, al lado de allá está el expresidente Alan García del Perú, donde está con los brazos abiertos, una posición ventral abierta. Está expresando seguridad, exponiendo toda su parte frontal. Si miramos en la imagen de la derecha, podemos ver al presidente Obama con otra persona, donde también está mostrando las partes internas de sus brazos y está un poco abierto, otra imagen ventral. Miremos el caso contrario, posiciones dorsales. En el caso de la imagen donde se encuentra este candidato político de Estados Unidos, él tiene los brazos cruzados. Se conoce como una posición cerrada,
y está mostrando la parte dorsal de sus brazos permanentemente. Y esto conlleva a generar una imagen cerrada frente a los electores. Si miramos nuevamente al presidente Obama en esta conversación con otra persona, vemos ya cómo su posición ha cambiado de la abierta o ventral a la cerrada o dorsal. Miren su posición, el cuerpo un poco encorvado, los brazos cerrados y exponiendo la parte dorsal de sus brazos. Permanentemente estamos comunicándonos con nuestro cuerpo. De hecho, la comunicación con nuestro cuerpo puede alcanzar a un 95% del total de la comunicación con los demás. Miremos entonces algunas herramientas de impacto para nosotros podernos proyectar de una manera más adecuada frente a los demás. Entonces, ¿qué es una proyección? Es lo que nosotros estamos permanentemente dando a conocer a nuestro entorno simplemente con el movimiento de nuestro cuerpo y con la gestualidad de nuestro rostro. Entonces, si queremos transmitir, si queremos proyectar entusiasmo, es muy importante tener en cuenta que movimientos ascendentes, posturas rectas, conllevan a que los demás perciban entusiasmo en nosotros. Si queremos demostrar equilibrio, es muy importante que manejemos las manos a la altura del plexo solar, del pecho. Todos los movimientos dirigidos ahí conllevan a que hay un equilibrio entre esa parte mental y esa parte física. Si queremos proyectar reflexión, entonces también podemos tener presente las manos abajo y estamos mostrando tranquilidad, reposo, reflexión. Son tips muy importantes. Invito a que estén permanentemente identificando estas maneras de actuar de las otras personas para que empiecen a percibir y a leer de una manera más eficaz lo que los demás están transmitiendo permanentemente. Si miramos en la parte de la gestualización facial, podemos identificar en la parte superior un ser humano expresando diferentes emociones. Se han hecho múltiples investigaciones y se ha detectado que, por ejemplo, los chimpancés tienden a expresarse con mucha similitud como lo hacemos los seres humanos. Y se ha tomado fotografías donde, si ustedes comparan, van a ver que la gestualización es muy similar y corresponden a la misma emoción que están queriendo generar tanto el ser humano como, en este caso, los chimpancés. Los invito entonces a que vayamos a un corte de comerciales y continuamos. Estamos presentando En tu mente. Conecta 30 años. Regresamos con En tu mente. Conecta 30 años. Regresamos al programa nuevamente. Entonces, teniendo en cuenta la similitud en las expresiones en las diferentes especies, también tiende a haber unos rasgos comunes en esa parte facial y en la parte del lenguaje visual.
los invito a que tengamos presente cómo funciona esa parte en nosotros. Entonces, mirando ese rostro que tenemos ahí, como estoy mirándolos a ustedes de frente, este lado corresponde a el lado de la creación. Cuando miramos hacia ese lado, estamos activando áreas de nuestro cerebro que conllevan a generar nuevos pensamientos, nuevas ideas, nuevos conceptos que vamos a emitir, nuevas imágenes. Cuando miramos con tendencia hacia el lado, hacia mi lado izquierdo, entonces es porque estamos activando recuerdos, imágenes que vimos, sonidos que escuchamos, cosas que dijimos en el pasado, y cuando miramos hacia esta parte se conoce como un diálogo interno. Contrario a ese diálogo interno podemos identificar el área de los sentimientos. Entonces esto se trabaja mucho desde la parte del marketing y se aprovecha para generar una influencia irresistible en esa parte de mercadeo, ubicando en los diferentes lugares donde se exponen la publicidad con diferentes colores y diferentes formas, aprovechando cómo es que funciona esa parte de activación de parte creativa de nuestra mente o parte de los recuerdos. Entonces, recordemos que también tenemos unas neuronas que se denominan las neuronas espejo. Y lo que hacen las neuronas espejo es darnos la información, darnos el mensaje de que va a suceder en ti o en tu vida lo que tú estás percibiendo de tu entorno. Y esto se presenta desde que estamos niños. Nosotros aprendemos basados en la imitación, aprovechando las neuronas espejo para poder ejecutar pensamientos, actitudes, generar ideas y marcos mentales acorde a las personas con las cuales estuvimos compartiendo durante ese periodo de crecimiento. Entonces, es muy importante tener en cuenta que nosotros aprendemos por modelado. Modelamos a las personas que fueron nuestros puntos referentes desde niños. También es muy importante identificar que en la naturaleza también se presenta el modelado. Si ustedes miran las diferentes especies, los cachorros permanentemente están imitando a sus padres. En el tema, por ejemplo, de las aves, hay algunas aves que empiezan también a imitar a sus padres y hay unas que viven situaciones muy extremas, porque de un solo momento de imitación puede depender su vida. Hay algunas aves que de pronto hacen sus nidos en unos riscos muy altos y si su polluelo cae desde allí va a perecer. O sea que ellos solamente tienen una oportunidad para aprender a volar y continuar viviendo. También es muy importante tener en cuenta esto en los métodos educativos, porque en nosotros predominan diferentes canales de percepción. Puede ser el canal visual, el auditivo o el sensorial. Y si ese proceso educativo o formador complementa estos tres conceptos, va a impactar de una manera mejor en la mente de los niños o de los estudiantes, generando en ellos ¿qué? Recordación y conllevando también a que empiecen a generar pensamientos de creatividad. Un significado genera una emoción en el cerebro. Cuando nosotros percibimos una emoción de las personas que nos rodean o quizás de una imagen publicitaria, esta emoción llega por el canal visual a nuestra mente, conllevando a que se activen inmediatamente emociones y sensaciones en nosotros. Y basados en esas sensaciones y en esas emociones es que nosotros vamos a tomar la decisión de adquirir un producto o un servicio. Si miramos esta fotografía, ¿qué podemos percibir de ella? Con plena certeza podemos definir que denota liderazgo, fuerza, estatus, poder. Esto en el ámbito animal. Pero si miramos una fotografía en el ámbito humano, en esta también podríamos percibir algo similar. ¿Basado en qué? En la posición del cuerpo que asume esta persona frente al grupo. Levanta el mentón, posición recta, brazos abajo, un poco abiertos. Son gestos que están denotando poder, estatus.
En el tema del impacto emocional, es muy importante tener en cuenta que los demás nos recuerdan por las emociones que generamos en ellos y nos pueden recordar de una manera agradable, si fueron emociones o sensaciones agradables las que generamos, o de una manera contraria, desagradable, acorde a cómo hicimos sentir a las personas en cierto momento cuando estuvieron con nosotros. Los invito entonces a que veamos un video donde tenemos 21 gestos y sus significados. La capacidad de comunicarnos es quizá la virtud más preciada del ser humano. El expresar nuestros sentimientos y emociones o comunicar una idea mediante palabras es algo que usamos siempre en nuestra vida diaria. Pero pasa que en ocasiones nos mostramos reacios a expresarnos, ya sea por alguna situación incómoda, por educación o por simplemente querer manipular o engañar a alguien. Sin embargo, nuestro cuerpo es muchas veces nuestro mayor delator, y es que a menos que seamos expertos, es casi imposible ocultar nuestras verdaderas intenciones o sentimientos. La postura, por ejemplo, nos puede decir mucho sobre una persona, inclusive sobre su pasado. Así como la posición de sus hombros nos puede decir si tiene una personalidad tímida. Institutos de investigación como Esalen en California han considerado algunas veces que los problemas psicológicos coinciden con la estructura corporal. Es por eso que la postura es el elemento más factible para observar e interpretar la comunicación no verbal. Y tengamos en cuenta que el 90% de nuestra comunicación es no verbal. Y sabiendo esto, sin dudas esto se convierte en una excelente herramienta para lograr entender a otras personas. Es por eso que en este video aprenderemos algunos secretos del lenguaje corporal. Así que sin más les presento 21 gestos y sus significados. Empecemos por el más sencillo de todos. ¿Quién nos ha acariciado la mandíbula mientras escucha algo o a alguien? Incluso hablando para sí mismo. Es más, hasta tal vez mientras estás viendo este video. Pues este gesto no significa otra cosa que una persona tomando decisiones. Así es, acariciarse la mandíbula significa evaluar y tomar decisiones. ¿Alguna vez has estado en una reunión, por ejemplo, de trabajo, y ves que alguien está con los dedos entrelazados? Pues obsérvalo bien y no te confundas. Lo más seguro es que sea alguien con gran autoridad en el lugar. Así es, el gesto de entrelazar los dedos significaría autoridad. Durante o después de un discurso que conmovería al más incrédulo, seguramente se te cruza por la cabeza si lograste convencer. Pero ya viendo más detenidamente a la persona, te das cuenta que su mirada no está dirigida precisamente a ti, sino hacia abajo. Este es un signo de que simplemente no cree lo que está escuchando. Así que, a mejorar ese discurso. El gesto de frotarse las manos es algo que a menudo podemos ver, por ejemplo, en una larga espera, como cuando estás en un ascensor intentando llegar a tiempo. Por lo tanto, este es un símbolo de impaciencia. Aquí va algo que les puede ser muy útil a las mujeres si hablamos de seducción. Atención a la manera en cómo cruzan las piernas, al menos si quieren atraer a alguien. Esta posición es normalmente la que eligen las mujeres tímidas y reservadas, en contraste a esta posición que suele ser más atractiva para los hombres. Ya saben. Si estás esperando una respuesta positiva a una propuesta que has hecho, sabrás que la evaluación de la otra persona es negativa si hace el gesto de apretarse la nariz mientras hablas. Así que si eso pasa, algo no está yendo bien. Esto seguramente lo has hecho mientras estás esperando tu pedido en un restaurante. Sí, ese gesto. Cuando alguien golpea ligeramente ya sea contra la mesa o su misma mano, es obviamente una señal de impaciencia. Una persona que está con las manos agarrando la cabeza por detrás, se puede inferir que lo hace porque tiene una gran seguridad en sí mismo y a veces tiene complejos de superioridad. Así que, mucho cuidado. Esto seguramente lo has visto en algún político, normalmente durante su campaña hacia algún cargo. Hacer el gesto de poner la palma de la mano abierta es percibido como un símbolo de sinceridad, franqueza e inocencia. Así que están advertidos. Si quieres mostrar seguridad y confianza, caminar erguido siempre dará esa impresión, así que trata siempre de hacerlo. El gesto de jugar con el cabello por lo general es un símbolo de inseguridad y falta de confianza, ya que de hecho es una manera de descargarse un poco de esos abrumadores nervios, al igual que el gesto de comerse las uñas. Sabrás que alguien está por demás aburrida si al cruzar las piernas balancea ligeramente los pies. Digamos que hablar de corrientes filosóficas no está funcionando, y quizá es momento de cambiar de conversación. El gesto de cruzar los brazos a la altura del pecho denota una actitud a la defensiva. En este caso se usan los brazos como para hacer una especie de barrera. Claro, esto normalmente se hace de forma inconsciente. ¿Manos en los bolsillos? Claro que lo hemos hecho, pero veamos este caso particular. Si una persona tiene las manos en los bolsillos mientras camina y además lo hace con los hombros encorvados, pues esto es una muestra de tener una energía baja, ya sea en lo referente a lo físico o a su estado de ánimo.
Volvemos a lo del discurso, o en este caso, imaginemos que estás en un aula mientras el profesor explica. La acción inconsciente que se hace cuando no logras entender, muchas veces es la de frotarse un ojo. Este gesto denota dudas. ¿Quieres descubrir cuando alguien te miente? Pues bien, una señal de esto por lo general es cuando una persona se toca ligeramente la nariz, aunque en algunos casos también denota duda o rechazo a algo. Te darás cuenta que alguien ya quiere terminar una conversación cuando se sienta de esta manera. Bueno, no te sientas mal, tal vez tiene prisa, pero en el caso de tener esta postura, casi podemos leer que tiene un gran exceso de confianza y por lo general a las mujeres no les gusta cuando un hombre se sienta así, por lo menos en el trabajo, ya que refleja que es una persona tal vez algo irresponsable e inmadura, y por lo general no está bien visto en el trabajo. Ahora podrás saber si un saludo o un abrazo es sincero. Si hay una palmada en la espalda durante un abrazo, significa confusión y deseo de terminar el abrazo pronto. Así que sea cual sea la situación, esto evidencia cierto rechazo. A propósito de posturas al sentarse, esta sería la postura de quien con evidente carácter rebelde no respetaría la opinión de los demás. Cuando charles con alguien y tenga los brazos sujetados atrás, mientras más alto sujete el brazo, más enojado podría estar. Te está mirando directamente y de una manera prolongada, digamos más de 10 segundos, pues tranquilo, pues no es una de esas miradas fulminantes. Esta mirada sugiere una provocación discreta y coqueteo. Lo mismo para las chicas cuando se arreglan el cabello frente a alguien. Por último, el gesto de mantener los pulgares afuera mientras tus manos están en los bolsillos significa confianza en sí mismo y hasta en ocasiones soberbia. Cada uno de esos gestos también se pueden denominar como micromovimientos. Y basados en el aprender a leer esos micromovimientos, esas microexpresiones de las demás personas, podemos nosotros desarrollar una ventaja competitiva en el área de la comunicación y del relacionamiento. Surgen de allí estrategias como la que se denomina rapport. Y rapport es ese concepto francés que conlleva o que significa danzar. Cuando nosotros podemos desarrollar la habilidad de comprender, entender, leer el lenguaje no verbal de las otras personas, podemos empezar también a desarrollar y poder controlar nuestro lenguaje hacia los demás. Esto se ejecuta mucho en las áreas comerciales y de liderazgo, porque se pretende generar una influencia en las personas que nos rodean para que ellos tomen una decisión basada en ese estímulo, en ese impacto que he generado en el otro, originado desde mis movimientos. Entonces, nosotros expresamos de la cintura hacia arriba lo que son nuestras emociones y expresamos de la cintura hacia abajo lo que tiene que ver con el tema de la sexualidad, con el sentirnos cómodos o incómodos en cierto lugar. El movimiento permanente del pie conlleva también a que nosotros identifiquemos el tema de la ansiedad. Las personas cuando están cruzando sus brazos nos están indicando que han cerrado hacia nosotros sus sentimientos. Cuando cruzan sus piernas conllevan a que es una posición donde se ha cerrado la parte de la sexualidad o no se sienten cómodos en ese momento. También las gestualizaciones, las sonrisas, tienden a que impacten en nosotros y se contagien. Por eso es que cuando hay personas que se ríen de cierta manera, en cierto volumen, si es muy agradable, conlleva a que el resto de personas que los están rodeando se contagien también de esa risa, de esas carcajadas. O personas que están muy tristes también pueden conllevar a que las personas cercanas invadan y entren en ese sentimiento de tristeza y de dolor. Podemos concluir entonces, al reconocer los gestos que nos hacen lucir más fuertes y seguros, nuestras palabras van a brillar, lustradas por la seguridad, vamos a denotar que somos más seguros. En general, nuestra verbalidad y corporalidad deben estar sincronizadas. Recuerden, generar una buena sensación basado en lo que estoy diciendo y en cómo me comporto. Estuvimos en una emisión más de En tu mente, un programa de Conecta Televisión desde el Retiro Antioquia. Les habló Nelson Naranjo.